Listo. Entonces, buenos días para todos. Hoy vamos a hablar de neuritis ópticas de origen infeccioso. Mi nombre es Cristina Arango y soy residente de oftalmología de la Universidad del Valle. Vamos a empezar hablando un poco sobre la epidemiología de las neuritis ópticas en general. Entonces, la neuritis óptica pues, es una inflamación del nervio óptico. Pues con el tiempo se ha tendido como a poner este término solo a enfermedades desmielinizantes, pero realmente es cualquier causa que nos esté inflamando el nervio óptico. Esta causa una pérdida visual, por lo general de manera monocular y aguda, aunque puede en ocasiones ser bilateral. Se presenta más común en adultos jóvenes entre los 15 y los 45 años. Los 3/4 de los pacientes comprometidos son mujeres, esto corresponde más o menos a un 77%. La mayoría de los pacientes son de raza blanca, hasta en un 85%, pero es importante pues destacar que cuando los comprometidos son pacientes de raza negra, generalmente las neuritis tienden a ser más severas, bilaterales, y es menos frecuente que sea por una esclerosis múltiple. La incidencia se ha visto que es de 1 a 6 casos por 100.000 habitantes. Entonces, causas de inflamación del nervio óptico o de neuropatía óptica son muchas. La más común, la inflamatoria. Entre esas tenemos causas infecciosas y no infecciosas. Hoy pues nos vamos a enfocar más a las infecciosas. Tenemos de origen vascular, compresivas, infiltrativas, ya sean neoplásicas o no, hereditarias, tóxicas, metabólicas, traumáticas y mecánicas, ya sea por aumento de la presión intraorbitaria o intracraneal o intraorbital. Hablando un poco más sobre la epidemiología de las neuritis ópticas ya infecciosas, que es el tema de hoy, se presenta más en niños, es más común que esta sea bilateral, se presenta más que todo en infecciones virales, y por ser infecciones virales, pues más o menos pues hay una etapa prodrómica sintomática entre 1 y 3 semanas antes de presentar la neuritis. Generalmente pues son pacientes que van a tener fiebre, malestar general, cefalea, como entre 1 a 3 semanas antes de que se manifieste. Pueden presentar simultáneamente complicaciones neurológicas o tener manifestaciones exclusivamente pues, sobre el nervio óptico, pero lo más común realmente es que se asocia a otro tipo de manifestaciones neurológicas. Y en estos pacientes, en la mayoría, vamos a terminar, ahorita lo vamos a mirar, vamos a terminar estudiando el líquido cefalorraquídeo, encontrando elevación de proteínas y linfocitosis en la mayoría, dependiendo la etiología. En cuanto a la clínica, estos pacientes empiezan con una disminución de la agudeza visual que aparece y progresa en horas a días, es algo muy súbito y que puede progresar en las primeras 1 a 2 semanas. De pronto, si tenemos un paciente donde sospechemos esta patología, pero vemos que la pérdida visual progresa por más de este tiempo, debemos considerar el diagnóstico y buscar otras causas. El dolor está presente hasta en el 92% de los pacientes. Este incluso se presenta antes de perder la agudeza visual y suele durar entre 3 a 5 días. Importante que ese dolor suele empeorar con los movimientos extraoculares, con los movimientos oculares. Decían pues que no había una causa clara o conocida, pero que se creía que como el nervio pasa con algunos músculos por el anillo de zinc,
al estar con los movimientos oculares se genera una tracción que hace que se traccione la dura madre y esto genera dolor en ese nervio que está inflamado. También tenemos pacientes con fosfenos hasta en el 30% de los casos que empeoran también con los movimientos extraoculares y con el ruido. Hablaban de que estos fosfenos se producían pues mientras el cuadro floría en los primeros días o semanas, pero que incluso podía permanecer un tiempo después. En cuanto a la agudeza visual, pues hay una pérdida de visión importante, pero que tampoco, o sea, el porcentaje de pérdida visual es muy variable. Hasta un 10% de los pacientes se presenta con visiones de 20/20, pero la mayoría están con una visión peor o igual a 20/200 y un 30% de los pacientes entre 20/50 y 20/190. Realmente pues presenta un compromiso visual importante. Estos pacientes también tienen discromatopsias y esto lo podemos ver principalmente pues en los test para evaluar toda la función visual pues de los colores. Tenemos el test de Ishihara, que sale positivo en estos pacientes hasta en un 94% de ellos. Hay que valorar pues todo lo de la sensibilidad y contraste porque es uno de los signos de mayor sensibilidad presentes hasta en el 98% de los pacientes. Y pues digamos que es más fácil identificar lo que es la desaturación al rojo. Son pacientes que sobre todo el color rojo lo ven o más rosado o más marrón, pero identifican más fácilmente esa diferencia con el rojo. En cuanto a la clínica, entonces seguimos con los campos visuales. La mayoría suelen tener un escotoma central, pero pues pueden haber diferentes defectos en el campo visual. Hasta en el 55% los defectos son localizados, pero en un 45% puede tener una pérdida generalizada. O sea que realmente puede presentar cualquier tipo de pérdida o alteración del campo visual. El edema del disco es importante tener en cuenta que ese disco puede estar hemorrágico también, pero el disco borrado y con hemorragias es más como de una neuropatía isquémica, pero puede presentar una que otra hemorragia. Sería más bien como vemos aquí en esta imagen de este ojo izquierdo, donde vemos un borramiento completo pues de los bordes, no se puede apreciar bien la excavación, y por aquí pues tiene una que otra hemorragia, pero no es pues como lo principal en este caso. Y estos pacientes hasta en un 76% tienen defecto pupilar agudo. Entonces es importante porque de pronto en las infecciosas no tanto, pero en otro tipo de, digamos en las autoinmunes, de neuritis, si el paciente ya presentó neuritis en el otro ojo, puede que ese DPA se nos pase desapercibido. Entonces, tenerlo pues como en cuenta. Entonces, como algo más concreto de qué debemos examinar en estos pacientes, entonces la pérdida visual, si hay discromatopsias, si hay alteraciones en la sensibilidad del contraste, en la estereoagudeza, si hay pérdida del campo visual, ya sea pues como global o central, secocentral. También pueden haber defectos altitudinales, defecto pupilar aferente, siempre buscar en estos pacientes, interrogar sobre posibles síntomas similares o neuritis previa en el otro ojo, o buscar pues como hallazgos que nos hagan sospechar esto. Y pues obviamente buscar que sí haya edema del disco. Importante pues que en estos pacientes inicialmente vamos a ver un edema del disco, pero posterior a un tiempo estos discos tienden a tornarse pálidos, levemente pálidos, pero de una manera generalizada. Y a veces
Estos pacientes se presentan con una neuritis pues, de un ojo. El DPA no es muy concreto y si vamos a buscar el otro ojo, pues tiene una palidez generalizada y esto nos puede hacer sospechar que el paciente en otra ocasión pudo tener una neuritis de este ojo. Bueno, los principales microorganismos asociados a estas infecciones pues, que causan neuritis son principalmente entonces etiologías virales. Los más comunes son los adenovirus, coxsackie-virus, pero digamos que los que más se nos presentan y con manifestaciones pues más graves son Epstein-Barr, los herpes virus, el citomegalovirus, tenemos también el VIH. Y por el lado de las bacterias, entonces, Streptococcus betamolítico, Bartonella, meningococo, micobacterias. En las bacterias también es importante destacar, pues, obviamente tuberculosis, pero la sífilis también. Y entre los hongos, lo que es mucormicosis, aspergilosis, cándida, criptococo. Entonces, la neuritis óptica, cuando se asocia a infecciones, su mecanismo fisiopatológico para desencadenar ese edema del disco puede ser por múltiples razones. Entonces tenemos primero una infiltración directa del nervio óptico por el microorganismo o puede ser por una inflamación local, pero en respuesta a esos antígenos del virus. Por efecto de masa, ya sea por el foco infeccioso o por desarrollo pues, de granulomas y otras lesiones, y también porque se compromete muchas veces el suministro vascular, ya sea por vasoespasmo o por oclusión de los vasos. Esta imagen pues simplemente para mostrarles como la evolución. Entonces este era el disco normal inicialmente. Vemos que tiene una excavación pues como de un 40% aproximadamente. Aquí tenemos un papilema, pues, ¿sí? Entonces tenemos aquí un edema del disco óptico con hemorragias asociadas, un borramiento pues completamente de los bordes, y esta imagen es de algunos meses después de la resolución de este cuadro, donde vemos una palidez generalizada de este disco, sin ser cambios propiamente pues como para pensar en un glaucoma, sino que son pues secundarios a esa infección previa. Para hacer el enfoque diagnóstico de estos pacientes, entonces primero, como siempre, prima la clínica, hay que hacer una adecuada interrogación, un adecuado interrogatorio si el paciente ha estado expuesto a gatos, viajes recientes y a qué lugares, si ha estado con exposición a garrapatas y algún estado de inmunosupresión, signos y síntomas importantes, fiebre, algunas adenopatías, si ha tenido pérdida de peso, pues sudoración nocturna, tos, artralgias, lesiones cutáneas. Y también por signos y síntomas neurológicos, ya sea de focalización o en general se ha tenido vértigo, diplopía, sensación como de entumecimiento o de, pues, sí, de hormigueo en alguna parte de su cuerpo, cefalea y signos de meningismo. Obviamente, pues esto hay que valorarlo. Lo mismo pues que con las meningitis, las encefalitis, con la flexión del cuello y mirar si de pronto pues hay alguna manifestación. Entonces, inicialmente, pues hacer un adecuado examen clínico, mirar signos de inflamación intraocular, si hay signos de retinitis o si simplemente pues solo encontramos una neuritis.
pues estos pacientes se les debe hacer resonancia magnética de órbitas y de cerebro. Si en algún momento pues hay lesiones inflamatorias asociadas pues al nervio óptico, se va a encontrar un realce del medio de contraste. Se debe hacer también una radiografía de tórax, pues cuando se sospecha tuberculosis, entre otras, y además porque la sarcoidosis, que es una enfermedad sistémica con manifestaciones sistémicas, pues también es importante hacer la radiografía de tórax. En cuanto a los paraclínicos, pues según la sospecha, un perfil completo que ya lo voy a ampliar un poco más, pues un hemograma completo y signos paraclínicos para mirar pues el perfil inflamatorio, PCR, BSG. Vamos a hacer exámenes más dirigidos a ciertas patologías, entonces si sospechamos sífilis, pues anticuerpos contra esta, si sospechamos arcoidosis, enzima convertidora de angiotensina. Estos pacientes por lo general, pues hay que hacerles una punción lumbar porque no tenemos otra manifestación, entonces estamos sospechando que sea algo, y más pues si tienen compromiso neurológico asociado, pues vamos a hacer una punción lumbar donde vamos a mirar si hay básicamente pues la celularidad, proteínas, células inflamatorias, y con esto vamos a investigar la presión de apertura, vamos a mirar si es más una causa infecciosa o sistémica subyacente, si es alguna alteración de la mielinización o qué causa puede ser. Y obviamente pues en los niños también estaría indicada ante cualquier causa de neuritis. Entonces, ¿qué paraclínicos vamos a pedir? Entonces, como les dije, para sífilis, si pensamos en sarcoidosis, pedir ECA. Si pensamos en una enfermedad por arañazo de gato o pues una bartonelosis, pedimos anticuerpos contra bartonela, aunque pues realmente estos anticuerpos aquí son difíciles, solo los hacen en Bogotá, pero pues hay que pedirlos. Enfermedad de Lyme, que sería una borreliosis, si sospechamos pues VIH. Y para síndromes biológicos inflamatorios, pues obviamente como el perfil reumatológico que llamamos, ANCAS, ANAS, marcadores inflamatorios, también se pide vitamina B12, folatos, sobre todo cuando son neuropatías ópticas bilaterales e indoloras y progresivas. Esta imagen simplemente para mostrar esa misma diferencia, entonces si comparamos un disco óptico de un glaucoma, vemos como hay pérdida de ese anillo neuroretinal, alteraciones pues de la vascularización, la excavación es evidentemente muy grande, mientras que este disco, que es un disco pálido generalizado, con los vasos pues bien, simplemente pues hay adelgazamiento y borramiento de algunos vasos, pero no son pues evidentemente son discos muy diferentes para tenerlos como en cuenta. Entonces vamos a desglosar pues como algunas causas, las principales. En cuanto a las neuritis bacterianas, entonces tenemos que la Shigella, la Leptospira y la Salmonella suelen producir neuritis unilaterales. El Mycoplasma por su lado pues produce neuritis bilaterales que generalmente se asocian con otras complicaciones o manifestaciones neurológicas como encefalomielitis diseminada aguda, meningitis y polirradiculoneuropatía aguda, que son más asociadas pues como a estos microorganismos. La brucela entonces puede provocar meningoencefalitis, radiculopatías, neuropatías e hipertensión intracraneal. La sífilis, por su parte, pues ya sabemos que es la gran simuladora. La sífilis puede producir más solo el disco, puede producir neuroretinitis, perineuritis, puede producir meningitis, entre otras pues, manifestaciones.
La tuberculosis también, pues, sus manifestaciones son muy variables. Se puede producir una neuropatía óptica por infiltración directamente del nervio óptico o por algún tipo de tuberculoma que esté generando inflamación o compresión del quiasma óptico, o que sea consecuencia de una complicación asociada con la uveitis. Entonces, en cuanto a la sífilis, pues muchos espectros: neuritis óptica retrovulvar, papilitis, vasculitis retiniana, peroneuritis, neuroretinitis, y en el contexto pues de múltiples lues secundarios. El edema del disco también se presenta con hemorragias, venas dilatadas o flebitis e infiltrados subretinianos. Generalmente la perineuritis pues es una inflamación como de la periferia del nervio, sin comprometer pues como el nervio como tal, sino que es más bien como meninges, y esto hace que la pérdida visual sea más leve y que la recuperación pues sea más rápida. Generalmente ese compromiso por sífilis suele ser bilateral. Estos pacientes pues obviamente vamos a preguntar por otras manifestaciones típicas de esta infección: erupción cutánea, uveitis, signos de inflamación meningea y realces en la vaina del nervio óptico, es decir, valorar pues como todas las posibles manifestaciones adicionales. Entonces, si tenemos una manifestación sifilítica con otra manifestación sistémica, ya hablamos de que es una sífilis secundaria, pero generalmente la sífilis con alteración del nervio óptico, ya hablamos directamente de una sífilis terciaria o una neurosífilis. Generalmente estos pacientes consultan por una pérdida progresiva de la visión y una atrofia óptica que en ocasiones no se ha estudiado, o que en otras pues se ha ido estudiando pero no se encuentra una causa específica. Estos pacientes, el deterioro visual es lentamente progresivo, no asociado directamente a la inflamación ocular activa, sino que la pérdida se va presentando pues como más lentamente. Para el diagnóstico, entonces encontramos esa neuropatía óptica inflamatoria con una, puede haber ya atrofia óptica en el momento, ¿no? Como lo dije, a veces inexplicable, no se encuentra la causa. Si se llega a sospechar que sea una neurosífilis, hay que solicitar BDRL en el líquido cefalorraquídeo. Obviamente antes de esto se hacen pruebas serológicas para sífilis. Se hace pues tanto BDRL como FTABS, treponémicas y no treponémicas. Si la prueba sale positivo, pues obviamente con mayor razón se debe hacer el examen pues del líquido cefalorraquídeo. Como tratamiento, pues como se toma neurosífilis, entonces sería con penicilina cristalina G cada 4 horas por 10 a 14 días. Entonces este paciente pues corresponde a un paciente con sífilis, con neurosífilis. Vemos cómo tiene borramiento bilateral, hemorragias de algunos exudados, pero recordar pues que es bilateral. Aquí ya hay pues una recuperación donde termina el nervio pues recuperado, pero con algo de palidez. Sobre todo pues esa palidez la vemos a nivel del ojo derecho. La enfermedad por arañazo de gato, entonces tenemos la Bartonella gencelar. La mayoría presenta una enfermedad leve inicial con linfadenopatías regionales. Incluso esta etapa puede pasar desapercibida, y generalmente pues no tiene complicaciones, pero hasta en el 2% de estos pacientes se pueden presentar con neumonía, lesiones líticas óseas, problemas neurológicos y oftalmológicos.
Entonces, a nivel ocular podemos encontrar el desarrollo de neuroretinitis, pars planitis, oclusiones arteriales o venosas, coroiditis focales, desprendimiento de retinas serosos y vasculitis retiniana focal. Entonces, básicamente cuando hablamos de neuroretinitis es que aparte pues de tener la inflamación o el edema del disco óptico, también tiene compromiso macular o de la retina pues en general. Pero en este caso, estos pacientes suelen tener edema macular asociado. Son pacientes que se presentan con fiebre, malestar general, linfadenopatías. Estas se resuelven normalmente entre 1 y 2 semanas. Y como lo dije ahorita, pues el desarrollo de pérdida visual, neuroretinitis o complicaciones graves de esta infección se da solo en el 2% de los pacientes. Entonces, después de esa etapa de fiebre, linfadenopatías, el paciente suele desarrollar unos escotomas que pueden ser centrales o subcentrales. El disco óptico va a tener un edema difuso y es muy común que en estos pacientes ese edema no sea solo borramiento, sino que tiene una apariencia como de granuloma, es decir, los bordes del disco se ven elevados. Enseguida les muestro una imagen y tienden a tener pues estos infiltrados y signos de edema macular, que es característico, pues no propio de esta enfermedad, pero sí cuando encontramos una estrella macular más edema del disco con estas características, pues esta es nuestra primera impresión diagnóstica. Entonces, como lo dije ahorita, pues el diagnóstico sería más fácil si encontramos estos hallazgos y hacemos unos anticuerpos para Bartonella y nos salen positivos, pero esto no siempre va a ser pues sencillo. El tratamiento puede ser con ciprofloxacina, doxiciclina, aunque como ahorita pues hay alta resistencia con la ciprofloxacina, muchos de los médicos pues prefieren iniciar tratamiento con acitromicina. Y obviamente pues de uso más prolongado, generalmente por 2 a 4 semanas. Entonces este es el fondo de ojo de un paciente con una bartonelosis. Vemos cómo tiene pues borramiento del disco, tiende a no verse tan plano, sino más como de bordes más elevados. No se alcanza a percibir bien la excavación y hacia la mácula pues tenemos estos exudados y esta edema macular en forma de estrella. En cuanto a las neuritis virales, entonces tenemos infección por virus de la inmunodeficiencia humana, pues el VIH. El VIH sabemos que tiene complicaciones primarias oculares. Lo más común es lo que llamamos una retinopatía por VIH. Simplemente es una microangiopatía retiniana que genera pues, exudados algodonosos, microneurismas, algunos estigmas de sangrado, pero este es propiamente por ese mecanismo de microangiopatía, no por sobreinfección. La neuropatía óptica, entonces, o esta retinopatía se da por un efecto tóxico, perdón, cuando hay una neuropatía óptica como tal, una neuritis, se da por un efecto tóxico del VIH sobre el nervio y sobre las células ganglionares. Pero la mayoría de estos pacientes no tienen neuritis a causa del VIH, del virus VIH directamente, toxicidad de este, sino que generalmente se da por sobreinfección con otros microorganismos. Suele ser muy raro que se presente pues solo por toxicidad del VIH. Estos pacientes empiezan con una disminución progresiva de la agudeza visual que por lo general no responde fácilmente al tratamiento. Entonces, la mayoría son por sobreinfección con sífilis, toxoplasma, criptococosis, tuberculosis y varicela. Siempre en un paciente con neuritis óptica y VIH se debe hacer punción lumbar siempre. El tratamiento, pues, se dice que esperar que se desinflame
Algunos dicen que es mejor ayudar con esteroides, aún sabiendo el riesgo que hay pues, de una sobreinfección. Y se ha visto que entre los antirretrovirales, la acidobudina tiene mejor respuesta pues, o mejor acción sobre el edema, pero no hay un medicamento claro específico para el tratamiento de esto. El citomegalovirus, entonces recordemos pues que es uno de los mayores oportunistas, sobre todo en estos pacientes inmunodeprimidos, que involucran con mayor frecuencia el segmento posterior ocular. La mayoría de estos pacientes van a tener no solo retinitis, sino que van a estar asociados a necrosis hemorrágica. La neuritis puede preceder a esa retinitis o lo contrario, con pues la importancia de un diagnóstico a tiempo y un manejo oportuno, ya que esta sí suele producir pérdidas visuales graves y permanentes, a diferencia pues de algunos de los otros infecciones, sobre todo bacterianas, que con el tratamiento adecuado suelen pues regresar y mejorar mucho la visión. La pérdida visual suele ser posterior como a los síntomas iniciales de la infección pues, por el citomegalovirus. Luego de un tiempo empiezan estos síntomas oculares. Recordar que estos pacientes pues, no responden a cualquier medicamento. Se debe poner Foscarnet o ganciclovir de manera intravenosa. Infección por herpes y varicela zóster, entonces son pacientes que suelen tener herpes zóster oftálmico pues, diagnosticado con síntomas recientes. Se da una neuropatía óptica inflamatoria que se asocia con infección por herpes zóster en el nervio óptico. La neuritis se presenta hasta en el 4% de estos pacientes, ya sea por infección directa o diseminación retinal. Y el tratamiento, aciclovir, obviamente venoso, asociado con esteroides. Y esta es una imagen pues, que corresponde a una enfermedad por citomegalovirus, a una infección. Recordemos que el citomegalovirus pues, genera esa necrosis retinal, que es esta parte que se ve blanquecina, múltiples hemorragias, un borramiento del disco más severo, con una vasculitis importante y pues generalmente es uno de los casos donde se ven estos fondos de ojo, donde se ven múltiples manifestaciones. Vamos a completar un poquito, pues ahorita que estamos en esta pandemia, algunos casos y manifestaciones neurooftalmológicas que se han visto asociadas a la infección pues, por SARS-CoV-2 o el COVID-19. La edad media de presentación de las manifestaciones neurooftalmológicas en los pacientes se ha visto entre 42.3, más o menos 16.2 años, con una mediana de edad de 43 años. Se han reportado hasta ahora, o hasta lo último que está publicado, 19 casos de manifestaciones neurooftalmológicas y de estos 13 han sido en hombres. La mediana de la brecha de tiempo entre la infección por COVID y el desarrollo de los síntomas oftalmológicos fue de 5 días, con una media de 11.3. Pero la aparición de los síntomas en general se puede presentar entre los 0 y los 42 días desde el inicio de la infección, que es lo que se ha visto hasta ahora. Recordemos pues que el COVID es un virus ARN monocatenario positivo con una cadena simple. Mecanismos por los cuales se cree que se ha inducido este daño neurooftalmológico, digamos en el caso de los nervios ópticos o de la neuritis, más que directamente por el nervio, toxicidad del nervio, porque este virus ya hemos visto que presenta hipoxia, hipertensión grave, procesos metabólicos muy tóxicos, se ha visto asociado a procesos hemorrágicos, pero con mayor frecuencia tromboembólicos, accidentes cerebrovasculares, procesos inflamatorios severos en el momento de la infección o posinfección,
Y estos son los mecanismos básicamente que se creen que están asociados a la neuritis óptica por COVID. Se ha reportado entonces hasta ahora un caso de neuritis óptica asociado a anticuerpos anti-MOG o anticuerpos anti la glicoproteína de la mielina de los oligodendrocitos. No se sabe si realmente es que los pacientes ya tenían estos anticuerpos positivos y pues el hecho de enfermarse de infectarse con el COVID hizo que estos se reactivaran, o si el COVID pues positiviza estos anticuerpos y se genera pues esa enfermedad. Es algo pues posibles teorías. Y también se ha visto otro reporte de caso asociado a encefalomielitis diseminada aguda sin anticuerpos positivos. Pues solo con COVID positivo, pero no nada autoinmune. Entonces, los casos graves se han visto pues por un aumento de la respuesta inflamatoria y coagulopática en estos pacientes. Se han visto hemorragias retinianas periféricas asociadas a la neuritis que han respondido bien con los corticoides intravenosos. Otras manifestaciones neurooftalmológicas que se han visto: parálisis de los nervios craneales, se ven alteraciones de los movimientos extraoculares, parestesias e hiporreflexia. Se ha visto también como una variante del síndrome de Guillain-Barré, que es el Miller-Fisher, que básicamente pues se manifiesta por oftalmoplegia, arreflexia y ataxia a los pacientes. La pérdida visual generalmente viene después de las manifestaciones iniciales del COVID. Es básicamente pues lo que hasta ahora se ha reportado a nivel pues neurooftalmológico. Ya sabemos que a nivel oftalmológico se han visto queratitis, se han visto conjuntivitis principalmente, pero también se han visto manifestaciones de piescleritis, de escleritis, que están en estudio de saber si realmente son manifestaciones propiamente del virus o pues coincidenciales en el momento de la infección. Y por último, pues vamos a hablar de las neuritis micóticas. Generalmente pues son neuropatías ópticas que suelen complicar después de una meningitis, que sea por mohos o levaduras. Su prevalencia es muy variable y obviamente pues se presenta con mayor frecuencia en pacientes inmunocomprometidos. Principalmente nos encontramos infección por aspergillus. Esta se adquiere por inhalación de esporas en el aire, generando pues mayor compromiso pulmonar, pero se ha visto neuropatía óptica. Puede ser por el desarrollo del aspergiloma sobre el etmoides o el esfenoides y que se genere pues como una migración por contigüidad hacia el espacio extradural y de allí pues haga el compromiso a nivel del nervio. Suelen ocasionar neuritis subagudas o progresivas, a menudo son dolorosas y suele presentar asociado a síndrome de apex orbitario. Son pacientes con enfermedades sistémicas evidentes, meningitis y arteritis asociadas. El criptococo, entonces también asociado a meningitis. Recordemos pues que tiene una clínica más indolente, subaguda. Puede aumentar o disminuir como las manifestaciones de manera progresiva, es muy variable, puede mejorar, empeorar. Importante que se asocia mucho a hipertensión endocraniana, y esto pues es muy diciente pues de que estamos ante un criptococo muy asociado a VIH, asociado a parálisis del sexto nervio craneal, sobre todo por la hipertensión endocraniana. Y básicamente pues eran como las manifestaciones o las infecciones más comúnmente asociadas a neuropatías o a neuritis óptica específicamente.
gracias, Cristina. Pues la motivación de revisar la charla era obviamente que viéramos la parte del COVID, pero aparte de eso, pues resaltarles que siempre en los pacientes que tienen neuritis óptica, antes de iniciar un tratamiento con corticosteroides hay que descartar infecciones. En el hospital siempre esperamos pues resultados de laboratorio para iniciar el tratamiento con los corticosteroides, y en caso de que no estemos en el hospital, sino cuando desde la clínica tenemos que remitir un paciente a otra institución, pues nos toca poner en la historia muy claramente que primero se tomen los laboratorios antes de decidir el inicio del esteroide, y esto debe ser avalado por el neurólogo o por el internista. Es decir, que alguien revise esos exámenes, porque ha pasado con pacientes que les inician los corticosteroides y nadie se da cuenta que tienen un hemograma con leucocitosis o que sale una prueba de toxoplasma muy elevada, y pues el paciente puede hacer una evolución tórpida si hacemos esto. No quiere decir que los esteroides no estén indicados en las neuropatías infecciosas, pero tenemos que empezar primero un tratamiento pues correspondiente al germen que estamos pensando antes de comenzar los esteroides. Es muy importante en los pacientes de VIH positivos que siempre pensemos en infecciones antes que todo, y pues hay casos en los que siempre hay que hacer punción lumbar. Uno es en los VIH positivos y otro es en los niños, porque hay mucha asociación con meningitis. Entonces, en los adultos la punción lumbar no es mandatoria, depende del caso, pero en los niños y en los VIH positivos sí. Otra cosa que nos orienta que la patología es infecciosa es la apariencia del disco óptico. El estudio del ONTT demostró que los pacientes que tienen discos con un edema severo, con hemorragias y muchas manifestaciones peripapilares en la retina como exudación o manchas algodonosas, lo más probable es que no fuera una neuritis desmielinizante, que no fuera una esclerosis múltiple, y muy probablemente es algo infeccioso. Entonces, cuando veamos esos discos muy edematosos, hay que estar más atento a las infecciones y, por supuesto, siempre buscar focos en la retina que sugieran toxoplasmosis, o mirar la mácula, si hay estrella macular que nos haga pensar en Bartonella. Entonces, todos estos detalles, sumados a una historia o un antecedente de que el paciente ha tenido malestar general o fiebre, todo esto nos debe hacer pensar en una etiología infecciosa. Y con respecto al COVID, pues ya debemos pensarlo en todos los pacientes. Ojalá uno pueda hacer de rutina la prueba en los pacientes que hospitalizamos para neuritis óptica, porque cada vez vemos más la asociación. Esos casos que están reportados en la literatura son un subdiagnóstico. Nosotros en Colombia ya tenemos muchos casos que no hemos podido reportar porque muchos pacientes no nos traen la prueba positiva y se las han hecho en otras, pues digamos, en centros periféricos. No tenemos documentada la prueba positiva, no les podemos hacer los anticuerpos anti-MOG, que hay que hacerlos. Entonces uno no puede decir en un estudio que una neuritis es por COVID si uno no lo tiene confirmado y no ha descartado otras cosas. Entonces estamos como en pañales en la información y desafortunadamente pues tenemos mucho que reportar, pero no lo podemos hacer por exámenes incompletos, y en Colombia es difícil porque a los pacientes no les autorizan fácil las cosas y se demora mucho en lograrse cualquier examen. Ya hemos tenido casos de neuritis ópticas, de parálisis de nervios craneales, incluyendo tercero, cuarto, sexto, parálisis facial, incluso pacientes con por neuritis óptica múltiple, neuropatías múltiples como neuritis óptica asociados a oftalmoplejías. Entonces, pues son múltiples las manifestaciones. Ustedes saben que este virus tiene un tropismo por el tejido neurológico y por lo tanto tenemos que estar atentos pues a esto. Preguntar antecedentes de contactos y si los pacientes tienen algún síntoma que nos pueda sugerir COVID, siempre pedir la prueba. ¿Alguna duda o alguna pregunta de alguien? Aparte del COVID lo hemos visto post-chikungunya, post-zika, post-dengue. Es decir, esto es algo que ya habíamos visto en el pasado con aparición de nuevos virus. Entonces, pues
acuérdense siempre hacer como una revisión por sistemas en los pacientes que llegan por una pérdida visual aguda, ¿no? No quedarnos solo en los síntomas oculares, sino preguntar también síntomas sistémicos. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces muchas gracias y que les vaya bien. Gracias, Cristina. Feliz día. Gracias. Muchas gracias. Chao.